Hola, muy buen día, jóvenes y bellos. Pues vamos a terminar por fin con esta parte de las oraciones. Y bueno, nada más un recordatorio rapidito de las coordinadas. Por ahí ya habíamos revisado en clase que las coordinadas son este tipo de oraciones que son independientes, libres y felices. Cada oración simple por su lado tiene sentido pleno y lo que hace el nexo es unirlas y generar una relación de significado entre ellas, pero ambas siguen siendo oraciones simples que tienen sentido por sí solas. Si yo quito el nexo y las dejo, siguen teniendo sentido. Entonces vamos a tener que esas ya las revisamos con algunos grupos, con otras no, entonces voy a repetirlo. Sirve que repasen por ahí. Vamos a tener las oraciones coordinadas copulativas, que esta significa que voy a ir agregando información. En cada uno de estos tipos de oraciones, lo más importante es que ustedes se fijen en cuáles son las conjunciones o nexos que me están ayudando a establecer el tipo de oración coordinada que yo tenga y cómo están funcionando las oraciones. Entonces, en el caso de la copulativa, pues se va a agregar información. Por ejemplo, si yo digo, vamos al cine y cenemos algo rico. Vamos al cine y cenemos algo rico. Tengo dos oraciones independientes. Vamos al cine, cenemos algo rico. Y el i solamente me está ayudando a ir agregando información. Después tengo la oración coordinada disyuntiva. Esta es que me va a dar dos opciones. El nexo, pues no está nada difícil de ubicar, es la O. Y podemos tener, por ejemplo, vamos a utilizar esa misma. Vamos al cine o quedémonos a ver Netflix. Y entonces ahí tenemos, vamos al cine o quedémonos a ver Netflix. Tenemos las dos opciones de las que podemos elegir. Distributiva es igual que la disyuntiva en el sentido de que me va a dar opciones a elegir, pero cada una de las opciones tiene que empezar con alguno de los nexos que tenemos aquí. Y se tiene que repetir el nexo al inicio de cada oración simple. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar ya. Ya te enojas, que por ejemplo se parece a la que les puse del bien en clase. Ya te enojas, ya te contentas, ya te pones triste, no te entiendo. Y entonces ahí lo que yo estoy poniendo, o por eso se llama distributiva, porque estoy poniendo varias opciones y cada una de mis opciones, si ustedes se fijan, pues empieza perfectamente con el mismo nexo. Cada pequeña oración simple va a empezar con el mismo nexo. Enseguida tenemos la oración adversativa, que la adversativa es muy sencilla porque ustedes pueden sustituir el nexo por pero. O sea, cualquiera de estos nexos que tienen aquí, sin embargo, no obstante, a pesar de aunque, funciona si yo lo puedo cambiar por pero. Y entonces aquí me va a expresar una oposición, ya sea que empiece con una idea positiva y luego me ponga en una idea negativa, o al revés, que empiece con una negativa y luego me ponga una positiva. Por ejemplo, eres muy alegre, pero te vi muy triste ayer. Y bueno, pues ahí tenemos una idea que es positiva y la otra que se opone de alguna manera. Bueno, pues si eres alegre, no se espera que seas una persona a la que se le dé triste, ¿no? Entonces, por eso ahí tenemos la parte adversativa. Hay una oposición, una contraposición en el significado de las dos oraciones que yo estoy uniendo a través de mi nexo o conjunción. Después tenemos la explicativa, que la explicativa es decir lo mismo, nada más que con otras palabras. Y bueno, pues estos son los nexos, o sea, es decir, esto es. Por lo tanto, podemos decir,
Ella es una persona paciente, es decir, que puede aguantar tranquila cualquier vituperio, vamos a poner. O sea, cualquier ofensa. Entonces, ella es una persona, ay, me comí. Ella es una persona, ella es una persona paciente, es decir, que puede aguantar tranquila cualquier vituperio, o sea, cualquier ofensa. Y ahí tengo, pues que estoy diciendo más o menos lo mismo, pero con diferentes palabras. Creo que la explicativa es bastante sencillita. Y por último, tenemos la consecutiva, que la consecutiva va a ser este tipo de oración coordinada en la que mi segunda oración va a ser una consecuencia de la primera oración. No estudié nada para el examen, así que tengo miedo de reprobar. Entonces, ¿se fijan? Pues mi segunda oración, tengo miedo de reprobar, es una consecuencia de lo que ocurrió en mi primera oración. En el caso de la consecutiva, de la coordinada consecutiva es así. Siempre voy a tener primero mi efecto y luego voy a tener mi causa y luego voy a tener mi consecuencia. Entonces, espero que les queden claro este tipo de oraciones coordinadas. Igual, cualquier duda estoy a sus órdenes y vamos a continuar con las oraciones yuxtapuestas, que estas son muy sencillitas porque como van a poder ver, las oraciones yuxtapuestas dependen del signo de puntuación. En este caso de las coordinadas, lo que los une es el nexo y pues tenemos un montonal de tipos de nexos, pero en el caso de las oraciones yuxtapuestas, tienen una función en específico y es un signo de puntuación muy específico para cada tipo de yuxtapuesta. Entonces voy a borrar aquí y vamos a cambiar de diapositiva. Entonces, bueno, como les comentaba, pues las oraciones yuxtapuestas van a ser oraciones simples unidas por signos de puntuación. Vamos a tener que hay 4 tipos y que cada tipo pues va a tener un uso específico del signo de puntuación. Entonces, ¿cuál sería la definición? Una sucesión de oraciones simples separadas por un signo de puntuación. Aquí yo tengo, es un aburrido, mis 2 puntos, que me van a servir para dar una causa y consecuencia. Y luego voy a tener, esta sería un primer tipo de oración yuxtapuesta. Y luego voy a tener un conjunto de oraciones yuxtapuestas unidas por coma, que se llama yuxtapuesta de adición. Y entonces yo tengo se levanta, coma, toma el metro, coma, trabaja, coma, vuelve a casa, coma, así siempre. Y si se fijan, pues simplemente estoy agregando información. Ahora, si yo llego a poner un nexo aquí, o sea, si yo llegara a poner aquí una I, que fuera I, a ver si me sale justo donde la necesito. Si aquí en lugar de la coma pusiera una I, toma el metro, trabaja y vuelve a casa, automáticamente esta oración deja de ser yuxtapuesta y se convierte en una oración coordinada porque yo ya le metí nexo. Entonces, en cuanto yo pongo el nexo, esta oración yuxtapuesta se vuelve coordinada. Entonces, para que sea yuxtapuesta, por fuerza necesito que solo sean signos de puntuación. Vamos a ver los tipos de yuxtapuestas. Si no estoy tapando aquí nada, no. Ok, entonces tipos de yuxtaposición. Nuestro primer tipo de yuxtaposición, como pueden ver aquí, es la yuxtapuesta de adición. ¿Y qué es lo que pasa con esta yuxtapuesta de adición? Que, pues lo primero y lo más importante es que lo que va a servir para unir este tipo de yuxtapuestas de adición, ay, no me deja, ya.
lo que va a servir para unir este tipo de yuxtapuestas de adición va a ser la coma. Entonces, por ahí si pueden anotar la yuxtapuesta de adición, pues el signo de puntuación que se va a utilizar siempre va a ser la coma. ¿Y cuál es la función que va a tener esta? Ir agregando información. Así como una coordinada copulativa agrega información, igual las yuxtapuestas de adición van a ir agregando información. ¿Cuál es la diferencia? Que en las coordinadas tengo que utilizar el nexo y en este tipo no voy a utilizar ningún nexo, únicamente voy a estar vinculando las oraciones o las ideas a través de comas. Entonces, solamente es, como su nombre lo dice, agregar información. Vamos a anotar una yuxtapuesta de adición aquí. Entonces, por ejemplo, me desvelé. Tengo sueño. Estoy cansado. Necesito dormir. Y si se fijan, únicamente estoy utilizando las comas para unir la información y lo que estoy haciendo es agregar información. Punto. ¿Cuál es el truco? Aquí, pues hay que estar muy atentos a que cuando yo la tengo que hacer, debo tener mis verbos conjugados. Cada una de mis oraciones aditivas deben tener, o sea, cada una de las oraciones que yo uno, de las oraciones simples que uno, deben tener su verbo conjugado. Si no, pues estoy haciendo un listado, pero no de oraciones, sino un listado de cosas, ¿no? Compré papaya, sandía, melón, fresas, pues es un listado. Pero para que sea una yuxtapuesta de adición, yo necesito que cada uno de los elementos que estoy uniendo por comas se unan, digo, más bien tengan verbos conjugados o perífrasis verbales. Siguiente tipo de oración yuxtapuesta también es muy sencillito, es la de sucesión temporal. Como podrán ver aquí, el signo de puntuación fundamental de la de sucesión temporal pues va a ser el punto y coma. Que por ahí, por cierto, después de punto y coma se escribe con minúscula. Tuve varias cartas de Frankenstein que me lo ponían ahí con mayúscula después del punto y coma. Jamás, jamás, jamás se pone mayúscula después del punto y coma, a menos que sea un nombre de persona con lo que empieza la oración después del punto y coma. Ahora, en esta de sucesión temporal me va a hablar la oración de dos momentos en el tiempo. Y esos dos momentos en el tiempo van a estar unidos a través del punto y coma. Entonces aquí yo tengo una pista de que se trata de una de sucesión temporal porque precisamente voy a tener ahora y pronto. Dos marcas de tiempo. Entonces, esto es muy fácil de ubicar porque voy a tener dos elementos que de alguna manera me estén dando una idea del tiempo en el que están ocurriendo las cosas que me dice la oración. Va a haber momentos en los que los lugares podrían estarme describiendo el tiempo, que es lo peculiar que hacemos nosotros con el español, luego complicarnos la vida, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí a ver si se ve. Por ejemplo, voy a poner en la secundaria era muy tímido, punto y coma. Ahora, en la prepa, soy, ay, ¿cómo se dice? Ahora en la prepa soy muy popular. Popular y extrovertido. Más bien extrovertido sería la palabra que estaba esperando. Y extrovertido. Entonces, si se fijan, pues únicamente lo que me da en lo que yo me tengo que fijar cuando voy a identificar este tipo de oraciones, pues es en mi punto y coma. Va a ser otra vez en mi punto y coma y en que yo tengo dos elementos, en este caso en la secundaria y ahora, que ya lo tapé ahí con los puntitos, pero va a ser en la secundaria y ahora que me están marcando
dos momentos temporales. En la secundaria, pues me habla de un lugar, pero en realidad por el uso que le estamos dando, me está hablando de un momento temporal, ¿no? La época en la que yo estaba en la secundaria. Pues eso va a ser sucesor temporal. Dos momentos en el tiempo, unidos y relacionados por mi punto y coma. Después voy a tener la de consecuencia, que se parece mucho a la consecutiva de las coordenadas. Y en este caso de las de consecuencia, el signo de puntuación que siempre se va a usar son los dos puntos. Entonces déjenles anoto aquí. Signo de puntuación que se va a utilizar van a ser los dos puntos, siempre. Siempre en las de consecuencia van a ser dos puntos. Entonces fíjense, me duele todo el cuerpo, dos puntos y voy a poner la causa o la consecuencia. A diferencia de las consecutivas, aquí pueden ir en orden diferente. Puede ir primero la causa y luego la consecuencia, o primero la consecuencia y después la causa. En esta se puede jugar con eso. Entonces me duele todo el cuerpo, dos puntos, debo tener gripe, ¿no? Entonces estoy diciendo mi consecuencia y la probable causa. Otro ejemplo. Estuve bailando toda la noche, dos puntos, me duelen los pies. Entonces, ahí lo tenemos. La causa y la consecuencia. Y así, de sencillito es este tipo de yuxtaposición. Igual, reitero, perdón si sueno muy reiterativa, nuestra secreto para ubicarla pues sería que tiene esta relación de causa y consecuencia, pero aparte que está unida únicamente por dos puntos. Y por último, vamos a tener la yuxtapuesta de contradicción, que esta es como si fuera una oración adversativa, como la coordinada adversativa, las que unimos por pero la diferencia, valga la redundancia el pero, sin embargo, la diferencia va a ser que en lugar de tener el nexo pero, vamos a tener un punto y coma. Confiaban mucho en ella, punto y coma, me decepcionó. Entonces está sirviendo como una contradicción. Y pues aquí, pues va a ser precisamente otro uso de el punto y coma. Y podemos hacer otra oración. Confiaba mucho en ella, me decepcionó. Vamos a poner otra del pero, que funcione como pero. Estaba muy distraído en clase, punto y coma, como si fuera pero, entendí todo el tema. Estaba muy distraído en clase, punto y coma, entendí todo el tema. Y entonces ahí tenemos que el punto y coma está sustituyendo la palabra pero. Y por lo tanto, pues se trata de una oración yuxtapuesta de contradicción. Si apareciera el pero en lugar del punto y coma, estaríamos hablando de una coordinada adversativa. Y bueno, pues esos serían los tipos de yuxtaposición. Espero que les vayan quedando claro. Igual, de todas maneras, cuando hagamos la actividad, si surge alguna duda, pues la vamos a poder ir resolviendo poco a poquito, ¿no? Pero bueno, eso sería teóricamente lo que ocurre con las yuxtapuestas de, con todos los tipos de yuxtapuestas. Ahora vamos a pasar a otro tipo de oraciones que son las oraciones subordinadas. Y déjenme aquí nada más salirme. Y vamos a trabajar con el último tipo de oraciones compuestas, que son las oraciones subordinadas. Como ven, aquí les pongo plancton porque se supone que son las malvadas y las crueles, pero así como plancton, para los que les guste Bob Esponja, pues realmente no son tan crueles. O sea, si uno les halla el meollo del asunto, van a ver que no son tan difíciles. Entonces, bueno, ¿cómo las vamos a reconocer? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las subordinadas son lo opuesto a las oraciones coordinadas. ¿En qué sentido?
Decíamos que las oraciones coordinadas van a ser dos oraciones independientes y pues cada una tiene sentido por sí sola. ¿Qué va a pasar con las subordinadas? Que van a tener una relación de dependencia y pues van a estar unidas por un nexo. Entonces, fíjense, aquí yo tengo una oración independiente, Chuck Norris lo sustenta, entonces no pienso y pues entonces esta oración no necesita de nada más para ser entendida. Tiene un sentido pleno por sí misma, entonces es independiente. Le pongo el nexo que y luego voy a tener una oración que necesita estar pegada a otra, a una independiente para tener sentido. Si yo ahorita llegara y te dijera, vayas a venir pronto, pues me quedarías viendo así como, ay, que trae la maestra, ¿no? ¿Qué onda con ella? No tiene sentido lo que está diciendo. Bueno, es porque esta es una oración subordinada. Ella no tiene sentido por sí sola, necesita pegarse a alguien, a una oración independiente para sentir que vale algo, ¿no? O que tiene algún significado. Por ahí yo les comentaba en clase que en alguno de los grupos que precisamente estas las pueden pensar como una relación tóxica. ¿Por qué? Porque tengo a una persona que está libre, independiente, tranquila, pero pues entra en esta relación donde la otra persona no puede vivir sin ella, ¿no? Y entonces pues dejas de sentirte tan libre y tan feliz porque tienes a alguien que está dependiendo de ti para todo, ¿no? Y pues es triste, porque pues esa persona que depende sufre mucho y el otro que es independiente termina siendo dependiente también, ¿no? Entonces, bueno, pues una es libre y independiente, la que vamos a llamar la oración principal, y la que no tiene sentido sin ella se llama subordinada. En algunos casos me van a decir ustedes, ay, Miss, pero aquí sí tiene sentido sola. Bueno, teóricamente esta es la definición, pero vamos a ver y ahí son los matices en los que por los que ver este tema es importante para la parte del procesamiento mental, que es lo que a mí más me importa, que ustedes puedan ir desarrollando esta parte de la creatividad y la innovación a través de la lógica, que eso es algo que pues de repente hacemos de lado y no nos importa mucho, este pensamiento abstracto y lógico. Pero bueno, entonces vamos a ver que en algunas no va a ser tanto que las subordinadas sí no tengan ningún sentido sola, sino que más bien ya unida a la otra oración es cuando se vuelve dependiente, cuando deja de tener sentido debido a estar unida a la otra oración porque le cambia el significado. Entonces vamos a ver qué tipos de oraciones subordinadas tenemos. Va a haber tres tipos de oraciones subordinadas: las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Las sustantivas, que son las primeras, son muy sencillitas. Según yo, ¿verdad? Ahorita van a decir, no, mis no están tan fáciles. Bueno, son aquellas que desempeñan funciones sintácticas propias del sustantivo, es decir, pueden funcionar como sujeto o pueden funcionar como objeto directo. Y como verán, aquí ya sale el tema de las oraciones simples para que agarren la onda, que sí es importante ir como en bloquecitos armando esta parte de la gramática. Entonces, siempre van a ir introducidas o presentadas por un nexo. Y aquí está el truco vital, chicos. Aquí es donde van a tener la pista para resolver este tipo de oraciones. La oración subordinada sustantiva se puede cambiar por el pronombre eso o esto. Entonces aquí tengo la seguridad de que volverás. Mi oración subordinada es volverás, que si se fijan en este caso, bueno, que volverás, junto ahí el nexo, que volverás. Si se fijan en este caso, lo que la vuelve dependiente es el nexo. O sea, ya si yo llego y te digo que volverás, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Solita tal vez sí tendría sentido, pero yo puedo sustituir toda esta oración, que volverás, por la palabra eso. Pues tengo la seguridad de que volverás. ¿De qué tengo la seguridad? Sería un objeto directo, que volverás. Y esta frasecita, esta oración simple, dependiente o subordinada, yo la puedo sustituir por el pronombre eso. Tengo la seguridad de eso. Vamos a ver más ejemplos porque generalmente con los ejemplos es con lo que queda muy clarito este tipo de oración. Bueno, ¿cuáles son los nexos subordinantes sustantivos? Vamos a tener los pronombres interrogativos, qué, quién, cuál, cuántos. Los adverbios interrogativos, dónde, cómo, cuándo y cuánto. Pista, siempre que estén con acento. Se está tratando de una oración subordinada sustantiva. Si no tienen acento, puede que estén funcionando como otro tipo de subordinación.
Pero si están acentuadas, muy seguramente tú estás frente a una oración subordinada sustantiva. Y nada más vamos a tener una excepción con eso que les digo de los acentos, con los nexos que y sí, que esos pues no van a estar acentuados siempre y a veces pueden ser de subordinadas sustantivas y a veces pueden ser de subordinadas adverbiales. Ahora, la idea pues es checar si estas oraciones son sustantivas o no. Entonces, fíjense, el libro que me prestaste era muy bueno. Si fuera una oración subordinada sustantiva, a partir del nexo, yo podría sustituirlo todo. Es decir, a partir de esta parte, yo podría sustituir todo por la palabra eso. El libro eso no tiene sentido, entonces esta oración subordinada, pues no es sustantiva. Es otra cosa, pero no es sustantiva. No sé qué quieres. A partir de mi nexo, y fíjense que aquí tengo el acento, esa sería mi oración subordinada sustantiva. Yo la puedo sustituir por la palabra eso, no sé eso, ¿sí? Ah, pues entonces esta, si es una oración subordinada sustantiva. Les aclaró quién era. Otra vez, a partir de mi nexo con acento, les aclaró quién era. Esta sería mi oración subordinada sustantiva y yo la puedo sustituir por la palabra eso. Les aclaró eso. Entonces esta, pues sí va a ser una oración subordinada sustantiva. Siguiente, les explicó cuáles compró. Y bueno, ahí los dejo que ustedes me digan si es o no subordinada sustantiva. Tengo sed, así que bebo. El así que sería a partir del nexo. Vean si se puede o no se puede sustituir por la palabra eso y si es una oración subordinada sustantiva o no. Me preguntó si quiero ir. Mi oración subordinada sería a partir de aquí, del nexo si quiero ir. Puedo sustituirlo por la palabra eso. Entonces se trata de una oración subordinada sustantiva. Dime cuánto tienes. Es a partir de aquí, de cuánto. Dime eso, sí se puede sustituir. Por lo tanto, pues otra vez estamos frente a una oración subordinada sustantiva. Y bueno, aquí les voy subrayando y vayan ustedes pensando si se puede sustituir o no por la palabra eso. Y pues ahí pueden observar que es muy sencillito identificar este tipo de oraciones. Una, porque la mayoría de los nexos que me van a servir para empezar este tipo de oraciones empieza con acento, excepto el que y el sí, que a veces puede funcionar y a veces no. Y la otra que yo puedo sustituir a partir de mi nexo toda la oración por la palabra eso, por el pronombre eso, y pues sigue teniendo sentido la oración. Ok, bueno, pues espero que no haya ninguna duda hasta aquí. Y vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, aquí pueden ver cuáles son las que sí se podían sustituir por la palabra eso, por si lo quieren ahí detener y verlo. Y bueno, aquí tenemos algunas pequeñas oraciones que les encargaría y que lo vean en Canvas. Esta presentación está en Canvas y que también traten de identificar cuáles son las oraciones subordinadas sustantivas. ¿Por qué? Porque este tipo de temas solamente nos van a quedar claros practicando y practicando y practicando. Que yo sé que es muy cansado, pero esa es la mejor manera de entenderlos. Tener mis notas y practicar, tratar de identificarlas, tratar de escribirlas para que pues mi cerebro agarre la lógica con la que están funcionando estas partes del lenguaje. Después vamos a tener las oraciones subordinadas adjetivas. ¿Cuáles son estas? Van a ser oraciones simples que van a estar desempeñando la función de un adjetivo. Claro que yo tengo una manera muy sencilla de decir las cosas, ¿no? El carro rojo es muy rápido y ya. Ahí tengo un adjetivo y no hay ningún problema. Pero puede pasar que yo quiera dar mayores detalles sobre el objeto del que yo estoy hablando en mi oración principal y por lo tanto, pues voy a meter ahí un verbo conjugado, ¿no? El carro, que es de color rojo, es muy rápido. Y esta oración que ustedes tienen aquí en rojito sería mi oración
subordinada adjetiva. Así que como están viendo, lo interesante de ese tipo de oraciones es que son oraciones que rompen la oración principal. ¿Cómo es que la rompen? Pues simplemente se ponen junto al sujeto de mi oración principal para describirlo. Pues vamos a ver que pues precisamente modifica directamente un sustantivo que pertenece a la oración independiente o oración principal. Y aquí tenemos Calamardo, es el amigo amargado de Bob Esponja. Esa es mi oración independiente, libre y feliz. Pero yo le voy a agregar un dato a este sustantivo de la oración independiente, Calamardo, cuyo rostro se hizo guapo, verbo conjugado hizo, ahí tengo mi oración simple, pues toda esta oración es una oración subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque está funcionando como un adjetivo. Me está dando una característica de Calamardo, pero me la está dando utilizando un verbo conjugado. Y bueno, pues vamos a tener, esto aparte se las digo para cuando ustedes redacten, pero con que ustedes en la actividad que vamos a hacer me digan que es una oración subordinada adjetiva, con eso me doy. No necesitan decirme si es explicativa o especificativa, pero pues es bueno que sepan que las oraciones subordinadas adjetivas se dividen en dos tipos. Porque es bueno que lo sepan porque aquí depende precisamente el uso de la coma. Las explicativas nos van a hablar de una cualidad o circunstancia del sustantivo al que modifican. Fíjense, cualidad o circunstancia, y se separan de él por medio de una coma. O sea, van a estar entre comas. El poeta León Felipe, cualidad de él, que dio voz al exilio, va entre comas, se refugió en nuestro país. Y si se fijan, esta oración, ahí tengo mi verbo conjugado, dio, está funcionando como una aposición. Estoy dando un dato extra, una cualidad extra de mi sustantivo y por lo tanto va entre comas. Vamos a tener otro tipo de oraciones subordinadas, que son las especificativas, y estas vamos a tener como sustantivos que implican mucha amplitud, que son muy generales, y lo que van a hacer las especificativas es limitar el significado, o sea, decirme, sí, de toda esta generalidad, estos son, esta partecita son. Entonces, por eso dice, limitan y precisan el significado del sustantivo al que modifican, no llevan coma en su escritura. Los escritores, pues escritores es así como una cuestión muy, muy amplia, y yo voy a hacer una precisión, que se exiliaron en México, enriquecieron la vida cultural y editorial del país. Entonces, si se fijan, que se exiliaron en México, está ayudándome a especificar qué escritores. No me está dando una cualidad específica de los escritores, sino que de una generalidad me está diciendo, pues sí, de todos los escritores, estos en específico. Por eso se llama especificativa y esta no va entre comas. Espero que vayamos claros hasta aquí. Si no, bueno, pues cualquier duda se las resuelvo en presencial o me pueden solicitar una maravillosa y preciosa asesoría. Y bueno, pues ¿cuáles van a ser los nexos que regularmente vamos a utilizar en las oraciones subordinadas adjetivas? Pues aquí los tenemos. ¿Cuál? Y se pueden utilizar con los artículos el, cual, la, cual, los cuales, las cuales. Cuyo, cuya, cuyos, cuyas, y aquí les pongo en cuáles en las que se utiliza más frecuentemente, quién o la preposición más quién, por ejemplo, a quién o para quién. Un ejemplo, José Luis, a quien le di un bonito regalo, hizo tal cosa. Entonces ahí, por eso dice, puede ser quién o preposición más quién. Luego tengo que o artículo más preposición. Entonces puede ser el cuadro que compré ayer, o puede ser el cuadro, el que compré ayer, y ahí le agregaría el artículo, ¿no? O si tengo, por ejemplo, un nombre propio, a ver, ¿qué sería? No se me ocurre con el artículo. Iba a decir el nombre de mi carro, Tagore, el que
resultó ser el carro más fabuloso que he tenido y bueno, pues ahí sería un dato extra que estoy dando de Tagore, mi carro, ¿no? Y bueno, también vamos a tener adverbios que funcionan como pronombres relativos. Entonces, por ejemplo, puedo tener donde, que yo voy a saber que se trata de una oración subordinada adjetiva porque lo puedo sustituir en que. Por ejemplo, déjenme anotarles aquí. Aquí con donde la casa donde nací fue derrumbada. Entonces, si se fijan, aquí la casa donde nací, el donde nací me está ayudando a darle una característica a la casa y la puedo sustituir por en qué, la casa en que nací. Entonces, en este caso estamos hablando de, pues, una oración subordinada adjetiva. ¿Cuándo? Que se puede sustituir por en, el, la, los, las que. Entonces, aquí también, pues, va a ser una oración, por ejemplo, el día cuando nos besamos por primera vez fue hermoso. Entonces, el día cuando nos besamos por primera vez fue hermoso. Cuando nos besamos por primera vez, todo esto sería mi oración subordinada adjetiva. Voy a marcarla, porque nomás lo digo, pero no, tal vez no lo están percibiendo así. Entonces, aquí sería, cuando nos besamos por primera vez, sería mi oración subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque le está dando una característica a el día. Y bueno, pues en el cómo también puede ser que sirva para generar una oración subordinada adjetiva. Las enchiladas, ¿cómo las preparaba mi mamá? Son las más deliciosas. Vamos a ponerle los prepara. Las enchiladas como las prepara mi mamá son las más deliciosas. Y si se fijan, el como las prepara mi mamá me está sirviendo para darle una característica a las enchiladas. Por lo tanto, también está funcionando como una oración subordinada adjetiva. Entonces, bueno, esas serían las oraciones subordinadas adjetivas. Y igual los invito, por favor, a que en su cuaderno revisen. Ay, déjenme borrar esto. Si no, pues cómo lo van a ver, ¿verdad? Ajá. Y de nuevo los invito a que practiquen tratando de identificar, pues, más bien de ver cómo están funcionando estas oraciones subordinadas adjetivas, dónde es donde está la oración subordinada adjetiva. Y bueno, si se trata, les digo que esto no lo van a tener que hacer en la actividad, pero sirve de ejercicio para cuando lo vayan a escribir, cuando tengan que escribir ustedes oraciones subordinadas adjetivas, si es una oración subordinada especificativa o es una oración subordinada, ya no me acuerdo si dije especificativa o explicativa. Bueno, si son explicativas o si son especificativas. Y por último, ya para dejarlos, yo sé que ya han de estar bien cansados. Miren aquí, ¿qué tipo de oración subordinada adjetiva corresponde? Por último, vamos a ver las oraciones subordinadas adverbiales. ¿En qué consisten estas? Pues igual, van a ser oraciones subordinadas que van a implicarme las condiciones o circunstancias. Hagan de cuenta que son como los complementos circunstanciales, pero con un verbo conjugado. O sea, para que yo tenga dos verbos conjugados. Entonces me van a hablar de la acción del verbo. Me van a dar características de la acción del verbo de mi oración independiente. Entonces, en este caso, yo voy a tener que, en este tipo de oraciones, pues vamos a tener un verbo conjugado en esa oración dependiente y que ese verbo conjugado me va a estar ayudando a indicarme un tipo de
condición, ya sea de lugar, de tiempo, de modo. O sea, piensen en los tipos de adverbios que tenemos y en ese sentido van a estar funcionando estas oraciones con verbo. Entonces yo aquí tengo mi oración independiente. Fernando habla. Y fíjense, ¿cuándo se le ocurre? Verbo conjugado y ya estoy indicando tiempo. ¿Dónde puede? Y estoy indicando lugar. ¿Cómo le enseñaron? Y estoy indicando modo. Más que todos los que hay, estoy haciendo una comparación que también implica pues una cuestión adverbial, el estar comparando entre una cosa y otra. Tanto que aburre y estoy indicando una consecuencia, porque necesita apoyo y estoy indicando una causa. Si le preguntan, está indicando una condición y para que lo escuchen me está indicando una finalidad. Entonces vamos a tener que este tipo de oraciones subordinadas adverbiales pues van a ser oraciones que me van a estar modificando a mi verbo de mi oración independiente u oración principal. Espero que vayamos claros hasta aquí. Sé que ya es demasiada información, pero pues tenemos que ir avanzando en esto. Y bueno, pues vamos a tener que existen todos estos tipos de oraciones. Según lo que expresan, pues pueden ser locativas, temporales, modales. Otra vez, no me interesa que ustedes me digan, ay, es una oración subordinada, adverbial, temporal. Es una oración subordinada, adverbial de causa. Es una oración subordinada, no. En este caso no. Lo único que necesito que ustedes hagan es que me puedan decir si se trata de una oración subordinada sustantiva, adjetiva o adverbial. Ya las subcategorías no son necesarias, simplemente se las pongo para que ustedes pues las puedan revisar, las puedan ubicar y cuando tengan que escribir, porque al final la idea de darles todo esto es que ustedes mejoren su escritura. Por ahí tengo algunos de ustedes que no saben usar muy bien signos de puntuación, que pues son un poco reiterativos en los tipos de nexos que utilizan o en el tipo de estructuras que utilizan y por ahí pues se piensa que un buen escribir es un buen pensar. Entonces necesitamos que mejore su escritura y la idea es que así, literalmente, aunque me digan, ay no, Miss, pero ¿cómo voy a estar? Pues sí, tienen que estar pensando al momento de escribir. Aquí sería bueno utilizar una oración coordinada, adversativa. Aquí creo que quedaría mejor si hago una yuxtaposición. Y la idea es que sí, chicos, o sea, aunque les dé flojera, la idea es que lleguen a este grado de pensamiento en el que ustedes muy conscientemente hagan sus oraciones para que su redacción les quede impecable y bonita. Muchos de ustedes escriben bonito y muy probablemente, pues muy inconscientemente ya tienen estas reglas pensadas, su cerebro ya hace esta lógica, pero para aquellos que no, vayanlo practicando y en verdad no se van a arrepentir. Después van a poder redactar muy bonito y la gente les va a elogiar su redacción. Entonces, bueno, pues estos van a ser todos los tipos de tipo de oraciones adverbiales que vamos a tener. Y pues aquí también les puse los nexos que pueden aplicar para cada tipo de oración adverbial. Sinceramente, mi invitación con este tipo de oraciones es que simplemente se fijen que la oración está afectando la acción del verbo de la oración independiente. Y con eso ya se resolvieron todo y no necesitan meterse en problemas de que si es consecutiva, que si es de finalidad, ni nada de eso. Y bueno, pues querido grupo, eso sería todo sobre las oraciones complejas y pues espero que tengan un muy buen día y pues a practicar. La verdad es que en este caso es practicar, practicar y practicar, practicar en identificar y practicar en que ustedes las escriban. Si ustedes las escriben, es mucho más sencillo que entiendan cómo funcionan, hagan el intento de escribir un ejemplo de cada una y van a ver que va a ser más sencillo después identificarlas. ¿Qué van a tener que hacer en la actividad que van a hacer en presencial? Pues precisamente van a tener que identificarlas. Y bueno, pues eso sería todo. Que tengan un muy buen día y discúlpenme si los cansé mucho con tanta explicación. Lo bueno es que pueden ir y volver en este video para tomar notas. La presentación la tienen en Canvas y pues yo estoy a sus órdenes como siempre para cualquier duda. Cuídense mucho. Bye.